Hace mucho tiempo un grupo de hechiceros liderados por el maestro Caecilius invadieron ilegalmente el templo secreto de Camartash. Para completar su malévolo plan, eliminan al guardián de textos antiguos y místicos para después arrancar una de las páginas del libro donde se encontraba un ritual prohibido. Con este poder en sus manos, el grupo se disponía a escapar cuando son interceptados por un guardián diferente. Caecilius, sabiendo que no ganaría esta pelea, optó por escapar junto al resto de sus discípulos. Sin embargo, pronto es atrapado en una dimensión especial donde toda la materia es puesta en su contra. Aquí una batalla se origina, eliminando a varios de sus seguidores. El misterioso guardián claramente estaba en un nivel diferente y obligó al enemigo a escapar para salvar su vida, pero en el acto consiguió llevarse la página con el ritual prohibido y el trabajo del guardián había terminado. Con esto y sin nada que hacer, salió de la dimensión, apareciendo en las calles de la ciudad. Nadie sabía de quién se trataba y de lo que realmente significaba para el mundo. Así comienza Doctor Strange. Mientras tanto, en otra parte del planeta conocemos al Dr. Stephen Strange, un neurocirujano muy reconocido por su habilidad en ejecutar cirugías imposibles. En el mismo hospital donde desempeñaba su labor se encontraba su enamorada y compañera de trabajo, Christine Palmer. Los dos en esta ocasión se enfrentaban a una cirugía de alto riesgo para la extracción de una bala en el cráneo. Aunque era imposible de realizar por el límite de tiempo, Steven demuestra por qué era el mejor y logra extraer la bala usando solamente anteojos de precisión. Después de salvar al paciente y dar el aviso a sus familiares, los dos regresan al trabajo explicando su actual situación sentimental. Anteriormente habían intentado una relación, pero esta fracasó ya que Steven solamente piensa en él, por lo que ahora se limitan a compartir los momentos oportunos durante el turno. Tenía una vida asegurada y un trabajo donde él era el experto, pero entonces todo se derrumba cuando en la noche se disponía a salir a distraerse un poco. Vistiendo un elegante traje y el reloj más adecuado, salió conduciendo su coche de lujo, pero estaba tan concentrado en la velocidad rebasando el límite y al resto de conductores que perdió el control mientras atendía a una llamada de urgencias. Chocó contra otro auto y debido a la velocidad salió de la carretera destrozando el auto y con él parte de sus extremidades. Para cuando despierta estaba siendo trasladado al hospital atendido personalmente por Palmer. Después de ser sometido a cirugía al amanecer se da cuenta de que el daño era más grave de lo que esperaba. Sus manos se habían destrozado y como resultado terminó con 11 clavos de acero en los huesos al tener los ligamentos desgarrados. Había sufrido un daño nervioso severo en las manos y solo pudieron hacer esto después de 11 horas de operación. Aunque habían hecho todo lo posible, Steven no estaba conforme ya que si él mismo ejecutaría la cirugía lo hubiera hecho mejor, pero esto era imposible y se tenía que conformar con este resultado. En todo el proceso de recuperación, Palmer estaba a su lado y lo animaba a continuar con la recuperación. Sin embargo, la depresión por perder la mejor de sus habilidades hizo que Steven exigiera a los doctores otra cirugía experimental costosa y arriesgada. Después de la operación, el cambio no era tan grande y seguía mostrando la vibración en sus manos. Cierto día, mientras fortalecía sus dedos, su quiropráctico le menciona que conoce a un sujeto que había pasado por lo mismo y pudo salir adelante. A diferencia de él, había sufrido un daño en la columna y quedó paralítico. A pesar de esto, continuaba en sus terapias hasta que un día ya no volvió. Pensando que había fallecido, pasó el tiempo y un día lo vio caminando normalmente por las calles. Esto era imposible para Steven y exigió ver su expediente para saber cómo se había curado. Para mala suerte, este proceso tardaría algún tiempo y esto era lo que ya no tenía. Estaba tan desesperado por recuperar sus manos que seguía investigando y buscando otros expertos. Desafortunadamente no existía nadie como él y sus ideas, aunque eran buenas, no había un doctor capaz de ejecutar la operación. A esto se sumaba el consumo de toda su fortuna y estaba por pedir un préstamo para un nuevo trasplante de células, algo que Palmer afirma ser exagerado, ya que en la vida existen cosas que no se pueden curar. A este punto debía encontrar una manera de seguir viviendo de otra forma, pero Steven ya no era el mismo y es aquí donde corta el lazo con Palmer. Estaba harto de que sintieran lástima por él y no soportaba que alguien más lo tratara como un experimento. Aunque ella deja en claro que jamás lo vio como alguien necesitado, decidió marcharse y dejarlo a su suerte, solo y sin la compañía de la única persona que le importaba. El
expediente por fin llegó hasta sus manos. Al comprobar efectivamente que sus estudios no mentían, salió para buscarlo personalmente. Así llegó hasta una cancha de baloncesto donde Pangborn jugaba de lo más normal. Ante él explicó su situación y le pidió ayuda para recuperar sus manos. Previamente Pangborn lo había buscado a él para pedir su ayuda, pero nunca lo obtuvo. Sin embargo, al ver lo mal que le estaba pasando, decidió ayudarlo y explica cómo pudo volver a caminar. Para hacerlo tuvo que renunciar a su cuerpo y buscó ayuda espiritual. Con esto elevó su mente, el espíritu se expandió y de algún modo el cuerpo sanó por sí solo. Aunque habían secretos más profundos que aprender, este no tuvo la fuerza y decidió regresar a casa ya curado, por lo que ahora le sugiere hacer lo mismo y acudir al templo de Kamar-Taj, advirtiendo que el precio para acceder era muy alto y no exactamente de dinero. Usando esta información y sin tiempo que perder, acudió hasta Nepal para iniciar con su búsqueda que no parecía tener éxito, ya que nadie sabía dónde encontrar el templo. Así hasta que es acorralado en un callejón donde se le exige el despojo de sus cosas de valor. Al resistirse es golpeado, pero en medio de la lucha un monje desconocido intervino para salvarlo. Una vez a salvo le regresó su reloj y revela saber dónde encontrar el templo. De esta forma llegaron hasta el santuario y conoce al guía espiritual a quien todos llamaban Ancestral, revelando que el monje que lo había salvado era el maestro Mordo. Aquí le dan la bienvenida y el guía explica cómo había ayudado a Pangborn. En medicina se le conocía como regeneración celular, el más reciente avance en la ciencia que no estaba lista para práctica, pero Ancestral lo había logrado solamente con reorientar el espíritu e impulsar el cuerpo, pues solo y solamente de esta forma el espíritu sana al cuerpo. Al escuchar esto, Steven se decepciona por gastar su último dólar en venir hasta acá por una curación mística. No habían registros de algo así en el mundo y era imposible, ya que los seres humanos estamos hechos de materia y de nada más. Por ello se podía curar usando partículas y no estas cosas de espiritualismo. Steven seguía resistiéndose a creer en las palabras Ancestral, por lo que no le deja más opción que probar sus afirmaciones. Luego de expulsarlo de su forma física, todavía se resistía a seguir creyendo y atribuye esto al té previamente ingerido, por lo que esta vez es transportado a través de varias dimensiones para que pueda ver personalmente la realidad que no conocía. Abre tu ojo. En su viaje conoce todo lo bueno que existía en el multiverso, pero también ve con sus ojos la maldad que se esconde más allá de lo que los sentidos percibían. Después del viaje entre dimensiones regresó al mundo real y por fin cree en las palabras de Ancestral. Sin embargo, cuando le pide su ayuda que le enseñe, ella se rehúsa y lo expulsa del santuario. Luego de 5 horas en la puerta rogando por ayuda, Ancestral explica su miedo a enseñarle magia y termina convirtiéndose en alguien igual a Caecilius, pero aquí Mordo le sugiere reclutarlo en el clan, ya que al enfrentarse a Caecilius necesitarían toda la ayuda posible. De esta forma Steven es aceptado en la hermandad y al día siguiente la clase en las artes místicas estaban empezando. Ancestral le enseña cómo manipular la energía para materializar escudos y armas dispersos en el multiverso, algo que debía desarrollarse en años de práctica y entrenamiento. Dispuesto a comenzar en esta nueva etapa de su vida, buscó ayuda en los libros de la biblioteca que ahora es vigilada por el maestro Wong. Este ignora el protocolo y para ayudarlo a crecer más rápido, le proporciona libros adecuados que solamente los maestros podían acceder, pero también lo pone al tanto de lo sucedido con Caecilius y lo que significaba el robo de las páginas con el ritual que el enemigo ya había ejecutado y pudo desbloquear una dimensión oculta que nadie conocía. De vuelta en Kamar-Taj, Steven es incluido junto al grupo de aprendices, demostrando que aún le faltaba mucho para aprender. Era el último de la clase y culpaba a sus manos por impedir su avance. Sin embargo, al ver que uno de los maestros podía invocar armas sin tener una mano, una nueva forma de despertar su poder se tenía que ejecutar. Ancestral lo llevó a través de un portal hasta el Everest para obligarlo a regresar con su propia fuerza. Esto era muy arriesgado y su vida dependía de la destreza en invocar el portal. Usando toda su concentración y después de rendirse ante las artes místicas, este pudo regresar a tiempo antes de morir congelado. Luego de esto había superado un nivel y esta nueva habilidad le permitió burlar la seguridad de Wong y tener acceso a todos los libros posibles. Mientras su cuerpo físico dormía, su espíritu devoraba las páginas y así
así aceleraba el proceso de aprendizaje. Sus habilidades habían avanzado a gran escala que Ancestral le dio acceso a la dimensión espejo para que pueda practicar sin poner a nadie en peligro. No obstante, entre más aprendía existían más dudas acerca de la magia, al grado de cuestionar la edad verdadera de la hechicera suprema, algo que Mordo le sugiere no meterse en temas que no conocía o de lo contrario terminaría igual que Caecilius. Este último había llegado con todos al santuario y aprendió rápido al grado de desafiar a Ancestral. Para cuando fue expulsado, sus discípulos se fueron con él y así se convirtió en el enemigo principal de Camartash. Después de esta revelación le dice que todos tienen en su poder un objeto místico, objeto que decidía a quién unirse y así forjarían un lazo inquebrantable. Después del entrenamiento durante la noche, husmeando en uno de los libros prohibidos, descubre una manera para manipular una reliquia conocida como el Ojo de Agamotto, el cual podía controlar a voluntad el tiempo de vida de cualquier objeto. Usando esta herramienta apuntó hacia las páginas arrancadas del libro para averiguar qué era lo que faltaba. Como se esperaba, las páginas volvieron y revelaron que se trataba de la dimensión oscura, el cual al ejecutarse proporcionaba vida eterna al hechicero. Antes de seguir investigando, Wong y Mordo intervinieron para detenerlo, advirtiendo que no debe jugar con el espacio-tiempo, ya que esto creaba líneas alternativas y paradojas temporales. Podría destruir miles de vidas si no cuidaba lo que hacía. Steven solamente pidió disculpas y pidió la verdad acerca de la curación en sus manos. Al ver la forma en que había manipulado la reliquia, ambos llegaron a la conclusión de que había nacido para la magia, por lo que revelan lo que realmente se hacía en Camartash. Los héroes como los Vengadores protegían al mundo de peligros físicos, pero los hechiceros se ocupaban de enemigos provenientes de lo místico. Ancestral era la última de una larga línea de hechiceros supremos y ya llevaba cientos de años en el mundo. Su maestro era conocido como el poderoso Agamotto, el mismo hechicero que había inventado el ojo para manipular el tiempo. Construyó 3 santuarios en zonas de poder que daban a las ciudades de Hong Kong, Nueva York y el de Londres. Juntos formaban un escudo protector alrededor del mundo y los hechiceros se encargaban de protegerlos. Así evitaban la entrada de seres interdimensionales al mundo tales como Dormammu, una entidad maligna que habitaba en la dimensión oscura, un conquistador cósmico y destructor de mundos, el cual era el objetivo de Caecilius, ya que este último lo intentaba usar para incrementar su poder. En eso se encontraban conversando cuando el santuario de Londres dio su señal de alerta. Antes de que reaccionaban, el ataque del enemigo destrozó el lugar y Steven quedó atrapado en el santuario de Nueva York. Una vez aquí solo y sin ninguna ayuda, recorrió el lugar hasta presenciar la llegada de Caecilius. Junto a sus hombres eliminaron al guardián y Steven tuvo que intervenir para salvarlo. Su ayuda no impidió la ejecución y este era el siguiente. Usando el poco conocimiento aprendido, invocó armas y escudo para enfrentarlo, pero al ver que estaba siendo superado se deshizo de sus atacantes a través de unos portales, dejando únicamente a Caecilius. Como se esperaba, no era rival para este maestro y estaba por ser liquidado. Por suerte, estando en el cuarto de objetos místicos, una capa lo ayuda y lo rescata de una mortal caída. De esta forma había conseguido su objeto místico, pero la pelea aún no terminaba. Con esta nueva mejora pudo igualar las condiciones y al final consiguió inmovilizar exitosamente a su rival. Sin poder hacer nada, Caecilius revela su malévolo plan. Intenta llevar a todo el mundo a la dimensión oscura donde el tiempo no existe. De esta forma tendrán vida eterna y nadie más moriría, ya que al entregarle el mundo a Dormammu vencerían a la muerte. Esta idea y todos los cálculos posibles eran correctos para Steven, que era un hombre de ciencia. Sin embargo, había algo que faltaba. Si esto era cierto, ¿por qué Ancestral defendía la existencia? A lo que Caecilius responde que averigüe cómo ella ha logrado vivir tanto tiempo. Era un secreto que nadie más conocía, pero él sí pudo averiguarlo, y con este nuevo poder derribaría el escudo del planeta con el que Dormammu podría acceder fácilmente. Pero al ver su rostro cada vez más consumido, Steven se niega a apoyarlo y es atacado nuevamente al perder su anillo mágico. Las heridas esta vez eran mortales y nuevamente su objeto le salva la vida. Así recuperó su anillo y casi sin fuerzas abrió el portal, trasladándose hasta el hospital de Palmer. Rápidamente lo llevaron a quirófano, donde estaba agonizando y su espíritu se desprende del cuerpo físico. Así se presentó ante la doctora y aunque ella se asusta, decidió actuar para salvarlo. Pero entonces la pelea en el plano ancestral continuaba cuando su enemigo también llegó para eliminarlo.
A pesar de sus esfuerzos no podía vencerlo y su pulso se apaga, por lo que Palmer decidió usar el resucitador, energía con el que sí pudo superar al enemigo y en una segunda descarga terminó enviándolo a otra vida. De esta manera pudo librarse de sus atacantes y también regresó a la vida en su cuerpo físico. Una vez consciente y con la herida suturada, se disculpó con Palmer por los malos tratos y le cuenta dónde había estado todo este tiempo. No obstante, su trabajo ahora estaba inconcluso y tenía que regresar a Camartas para reportar lo sucedido. Antes de irse, prueba la veracidad de sus palabras mostrándole el portal y así ambos se despiden. De vuelta en el santuario, descubre que Caecilius consiguió escapar y se encuentra con Ancestral y Mordo. Debido a la caída del guardián de este santuario y la destrucción de Londres, Strange es nombrado como maestro y se le encarga cuidar y vigilar este lugar para evitar que caiga. Sin embargo, Steven quería llegar a fondo de lo que sospechaba y exigió la verdad a su mentora de cómo mantenía su vida durante años. Frente a Mordo, reveló que ya había descifrado los rituales y todo apuntaba a que su poder provenía de la dimensión oscura, algo que Ancestral no responde y se limita a proteger los dos santuarios restantes. Mientras ambos maestros debatían esta verdad, Caecilius regresó con más hombres y se disponía a ejecutar otro ritual, algo que los maestros no permitirían e intervinieron en la pelea llevándolos a la dimensión espejo. Aunque esto era bueno en una parte, no estaban al nivel de su rival y no tenían más opción que escapar corriendo. Para cuando se dan cuenta del error que habían cometido ya era tarde, ya que en este lugar el poder de Caecilius no tenía límite. Luego de una larga persecución, este había capturado a Steven y se disponía a ejecutarlo, pero justo en este momento Ancestral intervino para salvarlo y enfrentarse a su viejo estudiante. Aunque esto era bueno, dejó al descubierto la marca en su frente que probaba el origen de su poder. Tal y como lo sospechaba Steven, su fuerza provenía de la dimensión oscura y Mordo no podía creerlo. Sin tiempo de más preguntas, una dura pelea se desata entre maestro y alumno. Ancestral defiende su argumento afirmando que Dormammu lo estaba manipulando para obtener lo que quería, pero este, cegado por el poder, no creyó estas palabras y se dispuso a liquidarla, algo que no iba a ser tan sencillo ya que Ancestral era más poderosa, por lo que en un movimiento inesperado terminó con ella atravesándola a través de uno de sus hombres. Luego de esto abrió un portal para arrojarla y en él también escaparon Steven y Mordo. Con esto salieron de la dimensión espejo y llegaron al mundo real. Su mentora estaba falleciendo y para salvarla regresaron hasta el hospital con Palmer. A pesar de los esfuerzos, ella perdió el pulso y para ayudar a Steven se reúne con ella en el plano astral. Ancestral se rehúsa a volver a su cuerpo ya que este momento ya lo veía venir desde antes. Aunque peleó evitando todos los futuros posibles, siempre salían nuevos y todos llegaban a este momento, por lo que intuye que su final había llegado. Antes de marcharse le revela cómo es que Pangborn logró caminar después de su lesión. Su herida nunca se curó y para caminar usaba magia durante el día y la noche, algo que le sugiere hacer si quiere recuperar sus manos. Sin embargo, si decide volver a su vida normal, el mundo se perdería, ya que no había nadie como él para liderar al resto de maestros. Aunque Steven no estaba listo para tomar este cargo, le dejan claro que nadie lo está y que para ser un líder nato tendrá que romper las reglas para equilibrar la naturaleza inquebrantable de Mordo. Estas fueron sus últimas palabras y así desaparece falleciendo en la sala del quirófano. Aunque la pérdida era dolorosa, una amenaza mucho mayor estaba por venir. Para ello Steven reforzó sus ideales con las palabras de Palmer, cuando le dice que a pesar de tener heridas en las manos, existía otra forma de salvar vidas. El maestro debía continuar su pelea y su enamorada tenía que regresar al trabajo, demostrando que una relación entre ambos era prácticamente imposible. Los dos saben lo que significa y a partir de aquí tomaron rumbos separados. Así nos trasladamos hasta Hong Kong, donde Caecilius hacía presencia para destruir este santuario, al mismo tiempo que Wong y los hechiceros se preparaban para defenderlo a toda costa. De vuelta en Camartas, Mordo estaba decepcionado por las mentiras de su mentora, por lo que cuando Steven regresó para pedir su ayuda, a pesar de estar destrozado aceptó ir con él y así llegaron a Hong Kong. Para este tiempo el santuario ya había sido vencido y la dimensión oscura comenzaba a expandirse señalando la llegada de Dormammu. Esto significaba que todos había perdido y como el nuevo líder, Steven decidió usar nuevamente el ojo de Agamotto, atrapando a Caecilius en un bucle temporal, bloqueando su ataque que iba directo a liquidar.
Aunque el hechizo funcionó a la perfección y había ganado tiempo, su rival pudo salir del bucle y lo enfrentó para detenerlo. Mordo consiguió inmovilizar a sus discípulos y luego juntos atraparon al líder entre las paredes. Después rescataron a Wong antes de su final y así estaban listos para volver al inicio del ataque. Sin embargo, Caecilius consiguió liberarse y atacó rompiendo el hechizo del tiempo. Así el santuario quedó a medias y el tiempo se detuvo. En este punto las cosas estaban perdidas y Steven ya no contaba con energías para pelear, pero entonces al escuchar las palabras de su rival, una nueva idea cruza por su mente. Tenía que ir más allá del tiempo y usando su capa de levitación se adentró en la dimensión oscura. Una vez frente a los ojos de Dormammu activó el poder del ojo y afirma que ha venido a negociar. Para mala suerte, Dormammu no era alguien con quien tratar y rápidamente inició el ataque. A pesar de la perfecta defensa del hechicero, al final terminó consumido por un ataque directo, pero antes de desintegrarse el hechizo se activa y así regresa al inicio de todo. Para cuando Dormammu se da cuenta de esto, no sabe cómo responder ya que en esta dimensión el tiempo no se conocía. Steven entonces le explica que ambos están atrapados en un bucle infinito, donde pasaría toda la eternidad muriendo si eso significaba que el mundo siguiera con vida. Como se esperaba, su oponente no podía creerlo y continuaba eliminándolo una y otra vez, pero hasta esto era tan cansado para alguien como él que al final decidió escuchar la petición. Steven pidió que retire a sus hombres en la tierra, se aleje de este mundo y jamás vuelva. Solo y solamente de esta forma podrá romper el bucle y liberarlo. Con este acuerdo de vuelta en el momento antes del hechizo, Steven aparece para revelar su pacto y así Caecilius y sus hombres terminaron consumidos por la dimensión oscura, terminando trágicamente al no leer la parte final de los hechizos, acto que resultó muy gracioso para Wong, que por fin deja ver su sentido del humor. Posteriormente se completó el hechizo de tiempo y todo había vuelto a la normalidad, todo estaba bien y se disponían a regresar a casa. Sin embargo, Mordo no estaba satisfecho, ya que aunque habían salvado al mundo, lo habían hecho burlando las leyes de la naturaleza, acto que siempre traería consecuencias tales como lo que había creado la anterior mentora. Por lo que sin otro camino decidió separarse del grupo y tomar su propio rumbo. Tiempo después, de vuelta en Camartage, Steven regresó el ojo a su lugar de origen y es aquí donde Wong le explica que en realidad esta reliquia era una de las gemas del infinito. La noticia de la caída de Ancestral pronto recorrería el multiverso y pronto nuevas amenazas llegarían. Al no tener otro hechicero supremo, todos tenían que estar listos para pelear. Con esto, el Doctor Strange regresó al santuario de Nueva York para desempeñar su cargo de guardián. Mientras observaba sus manos y el viejo reloj de Palmer, sabía que su mentora no se había equivocado al otorgarle este cargo. Luego, en una escena entre créditos, se encuentra hablando con Thor, el dios del trueno, que le revela que él y Loki están buscando a su padre Odín. Loki representaba una amenaza para este planeta, por lo que sin más opción, este le dice que los ayudará a encontrarlo. Posteriormente, en la clásica escena postcréditos, Mordos aparece en la casa de Power y automáticamente le roba sus poderes que usaba para caminar, revelando su malévolo plan, finalizando así con la primera parte. ¿Por qué haces esto? Porque he logrado entender qué está mal en este mundo. Demasiados hechiceros. Gracias una vez más por ver el video completo. Recuerda que dejando un comentario y una manita arriba me ayudas a seguir haciendo este tipo de contenido. Esto es en corto. Y así termina Doctor Strange.